Saludos, saludos, espero que se encuentren muy bien, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del programa Red Democrática, el programa que suma voces, sentamos a diferentes perspectivas en una sola mesa para escucharnos y para poder construir la Costa Rica en la cual vamos a querer vivir nosotros y que vamos a querer heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, siempre con un aporte de un especialista bastante consolidado, de un especialista que pueda pues aportarnos un criterio y pueda generarnos esa pues generación de información suficiente para poder opinar acertadamente y por supuesto para poder sumar las diferentes discusiones en las cuales podamos estar sumergidos. En esta ocasión, sin más demora, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Se trata del constitucionalista Fabián Bolio, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Don Fabián, esta es su casa, Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan. Muchas gracias por la invitación y muy orgulloso de poder participar en su programa sobre que se dedica a promover la libertad y la democracia. Así es, Red Democrática, ese es el fin, don Fabián, y recordarle a nuestros oyentes que no solo estamos en 89.1 FM, sino que también estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter, @CRC 89.1 Radio, las de Red Democrática y por supuesto las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. Don Fabián, vamos a conversar de varios aspectos del expertise suyo constitucionales en donde podemos generar algún tipo de remembranzas de episodios recién pasados en el país, de fortalecimiento de algunos ejes que se han estado debatiendo en Costa Rica y que no son por menos pues necesarios de pasar por alto. Pero, ¿qué le parece si empezamos con una pregunta tal vez un poco confrontativa con la historia reciente del país? ¿Son los tratados internacionales firmados por Costa Rica un amparo de respeto para nuestra soberanía nacional? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí, la respuesta es no afectan, no dañan la soberanía nacional, porque la regla número 1 de un convenio internacional o tratado internacional o acuerdo internacional, como usted lo quiera llamar, pacto, es que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, no existe tal cosa como que a Costa Rica le impongan desde el exterior algún organismo obligaciones que no ha contraído voluntariamente como poder ejecutivo que dirige las relaciones internacionales del país, según el artículo 140 de la Constitución, y tampoco eh, porque se haya obligado a la Asamblea Legislativa a aprobar un convenio que establece obligaciones internacionales de manera forzosa. Eso no existe. El Poder Ejecutivo negocia los convenios como negociaría uno un contrato. Y en segundo lugar, lo presenta a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo discute como todos los demás proyectos de ley y finalmente lo aprueba, llega al Poder Ejecutivo que le impone su sanción, su firma, su aprobación y se publica en la Gaceta como ley de la República. Entonces, en el momento en que se publica y además viene una etapa posterior que se llama la ratificación, es decir, el Poder Ejecutivo mantiene la voluntad de obligar al Estado costarricense una vez aprobado por la Asamblea Legislativa y le comunica generalmente a alguno de los órganos o de los países previstos por el tratado para ser el depositario de todos los instrumentos de aprobación, de aprobación del convenio, y a partir de ahí se convierte en derecho internacional. Entonces, simultáneamente, el convenio es derecho costarricense, es decir, es legislación costarricense porque lo aprobó una ley de Costa Rica, pero al activarse como ley de la República también se activa como derecho internacional. En algunos casos los convenios tienen un número de ratificaciones necesarias para entrar en vigor, 5, 10, 15.
Si no, entra en vigor como derecho internacional. Entonces, simultáneamente es como un espejo, es derecho internacional y es derecho interno. Entonces, no podemos decir que hay una violación a la soberanía nacional porque nosotros lo firmamos, en primer lugar, el Poder Ejecutivo, y en segundo lugar, nuestra Asamblea Legislativa lo aprobó. Así es que no hay posibilidad de decir que se violó la soberanía. Solo hay una hipótesis, y es que supongamos que hay un convenio que tenga que ver, por ejemplo, con límites o con alguna otra de las definiciones de Costa Rica como un Estado que pueda modificar los límites costarricenses o cualquier otro aspecto de la soberanía nacional, y que por una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo lo suscribió, y que por otra decisión arbitraria de la Asamblea Legislativa lo aprobaron, sin detenerse a pensar que alguna de sus cláusulas choca con nuestra Constitución. En ese caso, hay una consulta a la Sala Constitucional, y ahí se podría detener, ¿verdad? Se podría detener. De manera que es difícil pensar que un convenio que cause una lesión a la soberanía pueda ser aprobado. Pero si es aprobado, también se puede atacar igual ante la Sala Constitucional, que podría anular el convenio o podría declarar inconstitucional el convenio y obligar al Poder Ejecutivo a que lo denuncie. ¿Qué significa la denuncia? Que el Poder Ejecutivo le envía a todas las demás partes una posición oficial diciendo que nos retiramos de ese convenio. Entonces, no es posible, por lo menos tan fácilmente, que se apruebe un convenio internacional que lesione la soberanía del país. Y en el caso del derecho que va evolucionando, y me explico, el tema de la Corte Interamericana con las interpretaciones de lo que en teoría se firmó, que después se perciben o se analizan diferente y se aplican de forma automática en los diferentes países firmantes de este Compacto de San José. ¿Cómo podemos entender ese ajuste en lo que se firmó a lo que se está aplicando? Sí, ahí hay un problema grave y ya ha ocurrido, y es que un órgano creado por un tratado internacional, como en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede dictar o una sentencia o una opinión consultiva, ya voy a explicar la diferencia, que sea contraria al convenio. Es decir, los países nos comprometimos a este texto, a este convenio, y firmamos. Y luego un órgano, como en este caso la Corte o algún otro órgano, dicta o una sentencia, una resolución que es contraria a ese convenio porque lo modifica, lo expande, le agrega reglas que no estaban pactadas. Ahí pueden ocurrir dos cosas: que los países signatarios hagan responsables a los integrantes del órgano y los destituyan. Por ejemplo, eso no ha ocurrido, pero por ejemplo que se diga que un juez de una corte internacional, como la Corte Internacional de Justicia creada por la Carta de la Organización de Naciones Unidas, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos creada por el Pacto Americano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hayan dictado sentencias abusivas, ¿verdad?, completamente fuera del texto de la ley, del convenio, y que decidan destituirlo. No ha ocurrido. Yo no conozco un caso en la historia en que se haya destituido a un juez internacional. Usted puede criticar el resultado de las sentencias, pero que hayan destituido a los jueces, no. La sentencia en sí no la puede anular un Estado, porque, repito, al haberse comprometido a respetar la sentencia de un tribunal que ustedes mismos creamos, o sea, que nosotros mismos hemos creado, no existe un mecanismo para anularla. En el interior podrían dictarse regulaciones, legislación que de alguna manera
impida los efectos de ciertas decisiones, pero también podrían ser cuestionadas por tener una jerarquía inferior. Es decir, la legislación interna tiene que someterse a ese convenio internacional porque nuestra constitución dice que tienen una jerarquía superior. Entonces ahí habría un problema. Las opiniones consultivas, que ahí ha habido abusos, como la última opinión consultiva respecto de Costa Rica, no son vinculantes, lo dice la convención. Y los estados lo entienden así. Pero desafortunadamente nuestra sala constitucional, a mí me parece, cometiendo un error grave, es decir, con un desconocimiento elemental de la materia, dijo que para Costa Rica, las opiniones consultivas sí son vinculantes, en contra del convenio y de la opinión de los demás países. Entonces, por decirlo de alguna manera, nosotros nos causamos un daño, pero nosotros mismos. O sea, no fue un órgano. Fue un foul hacia nosotros mismos. Es un autogol, ¿verdad? Es un autogol porque no fue un organismo internacional que los dijo, las opiniones consultivas son vinculantes. ¿Qué es una opinión consultiva? Es un asunto en el que no hay partes, o sea, nadie ha reclamado la violación al derecho humano y no hay un juicio donde hay una contención entre el Estado y la parte, sino que el Estado le pide una opinión a la Corte para que le diga cómo se debe entender la convención en una materia determinada, sin casos. Pero resulta que precisamente como no hay contención, no es obligatorio, nuestra sala inventó esa teoría, la sala constitucional, y causó un daño porque entonces ahora resulta que cualquier gobierno envía una opinión consultiva o lo pide y el resultado es vinculante. Entonces, si ese tribunal se excede o en la petición o en lo que se le pidió o en el contenido de la convención, Costa Rica va a tener que seguirla, la opinión, porque nuestra sala nos autolimitamos de esa manera. Así es que no es un problema de soberanía creado por un órgano internacional, sino más bien un grave error cometido por la Sala Constitucional, que nos hace ¿Y tener... eso cómo se arregla o cómo se puede revertir eso? No, ya no hay forma. Sí, yo ahí sí creo que una ley costarricense puede corregirlo, porque sí puede decir que cuando el Poder Ejecutivo de Costa Rica solicite una opinión consultiva, el resultado no será vinculante para Costa Rica. Entonces corrige la doctrina de la Sala Constitucional hasta que la Sala no vuelva a dictar una sentencia repitiendo su tesis. Pero sí se puede corregir por ley. Este caso fue muy invasivo para los efectos sociales del país. ¿En qué otros elementos o en qué otros casos usted ha visto un desarrollo parecido, similar, de afectación para nosotros? Bueno, en la otra opinión consultiva sobre la fecundación in vitro, sí hubo un abuso de la Corte Interamericana porque en primer lugar se había emitido una opinión consultiva sobre el procedimiento y posteriormente el gobierno de Costa Rica emitió un reglamento. Por definición, ningún órgano internacional tiene la autoridad de anular los actos o leyes internos de los países miembros de un tratado. Las cortes comparan, contrastan el convenio con la legislación interna. Y la conclusión siempre es que la legislación, por ejemplo, es incompatible con el tratado, pero no la anula. Por decirlo ahí, la legislación queda allí, solo que hay una declaración del órgano internacional, del tribunal, diciendo esa actuación interna es incompatible con el derecho internacional. Pero en este caso,
la Corte en un segundo momento declaró que no era aplicable, que no era válido, que no era eficaz el reglamento dictado por Costa Rica. A mí me parece que eso es un abuso de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando, don Fabián, que 2 veces nos dejamos meter un gol. Vamos perdiendo 2-0 en la aplicación de los tratados, entonces. Por lo menos, pero tengo que decir que la culpa empieza por Costa Rica, porque un tribunal interno así lo declaró. De otra ¿Y manera, el tribunal pudo haber dicho lo que le parezca, ¿verdad? Pero no habría causado ese efecto de ser obligatoria la opinión consultiva. a qué cree que se debió esa inclinación de la sala en esos 2 momentos? ¿Contexto político, algún tipo de presión o simplemente los que conformaban en ese instante la sala pues tenían otra valoración simplemente? No, me parece que simplemente es un error, un desconocimiento de la materia, porque de haber hecho un estudio más cuidadoso, no habría la sala constitucional podido llegar a esa conclusión nunca. En el caso de aquí para adelante, no hablemos de este tipo de casos ya zanjados. ¿Cuál es la protección, el resguardo que los diferentes poderes de la República tienen que tener para no volver a caer en el mismo problema? Bueno, a mí me parece que necesitamos legislación interna que limite las, las atribuciones del Poder Ejecutivo para solicitar opiniones consultivas, en qué hipótesis o en qué casos los puede solicitar, y en segundo lugar, reiterar que si el Poder Ejecutivo solicita una opinión consultiva, no es vinculante como lo dice el convenio. Entonces, si nosotros promulgamos esta legislación, el Tribunal Internacional va a cumplir su función, va a emitir una opinión consultiva. Me parece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se interpreta de esta manera, pero no es vinculante para el Estado costarricense porque no lo dice la Convención, pero lo diría nuevamente, lo prohibiría la ley costarricense. Una interpretación de la aprobación del convenio, una interpretación auténtica, ¿bastaría o tiene que ser algo No, diferente? no, es que recuérdese que la interpretación auténtica, perdón, está prevista en la Constitución con otros fines, y es que se pensaba que la manera de mantener la división de poderes es que los jueces no creen una nueva norma jurídica. Entonces los jueces le hacían una consulta a la Asamblea Legislativa acerca de cómo debe entenderse la ley. Ese era el propósito, era para evitar que los jueces legislen. Eso viene desde el Código Napoleón, Código Civil francés de 1803, artículo 6, que decía que los jueces no pueden crear una regla general para solucionar un caso individual. Pero después se deformó porque nuestra Constitución no tiene como la explicación o la limitación, y se entiende que entonces la ley que se llama interpretación auténtica tiene un efecto retroactivo. Entonces empezó a utilizarse como un instrumento político para arreglar problemas retroactivamente. No, a mí me parece que es una ley nueva, común y corriente, que le imponga esos límites al Poder Ejecutivo y a los efectos de una opinión consultiva. ¿Qué tan sólida, pasando a otro espacio, don Fabián? Me parece que la parte de los tratados ya quedó suficientemente claro en los problemas, cuáles fueron las causas y cómo de aquí en adelante podemos pues trabajar como país. La Constitución como tal, en este momento, ¿qué tan sólida usted la ve en función de las nuevas tendencias de coyuntura del país y de las nuevas corrientes de pensamiento políticas y técnicas? Bueno, a mí me parece que es una constitución muy sólida porque no interfiere, siguiendo el sentido de su pregunta, no interfiere con el debate político, no interfiere con el cambio social, cultural, no interfiere con el cambio de preferencias
políticas de los costarricenses, sino que por el contrario, deja abierto a la vida del país, abierto todo cambio. El artículo 1 dice que es un país libre y el 28 párrafo segundo dice que todas las acciones que no dañan los derechos de terceros o el orden público o las situaciones privadas consolidadas están fuera de la acción de la ley, dice. Más bien en Costa Rica somos muy invasores de los derechos de las personas y regulamos y prohibimos y establecemos requisitos por leyes y por reglamentos. La Constitución parte de una tesis contraria. Somos libres y con muy pocas excepciones se podría regular nuestra libertad, limitarla o regularla. Entonces, no necesitamos ningún cambio en la Constitución para que la sociedad cambie, evolucione y se cambien maneras de pensar, valores, siempre y cuando no estemos pensando en derogar la democracia o convertirnos en una dictadura como los sandinistas en Nicaragua o en Cuba. Si le entiendo bien, don Fabián, entonces el problema está en la carreta a la cual jalan los bueyes. Los bueyes son la Constitución, pero las leyes que se crean en la Asamblea no tienen un principio constitucional, entonces. No, sí, lo que pasa es que nuestra Asamblea Legislativa, por decirlo así, ha perdido el norte, porque en lugar de estar aprobando proyectos sin trascendencia, como ustedes en la Asamblea lo llaman... Chayotes. ¿Perdón? Los proyectos chayote. Proyectos chayote, que no enferma, pero no engorda, no alimenta. Es decir, la Asamblea Legislativa, si usted lo ve en los últimos, no sé, 12 o más años, y hace una suma, el grueso de su trabajo fueron proyectos de ley intrascendentes, absolutamente intrascendentes. No causa, muchas son donaciones de terrenos, declaratorias de equipos de fútbol como beneméritos del país, cosas de esas que dice uno son absurdas. Pero los problemas gruesos del país, más importantes, no son discutidos ni abordados. Pero eso es un problema de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, no de la Constitución. No hay un límite. Por ejemplo, si Costa Rica cambia sus valores, su modo de pensar, ¿verdad? Si somos más así, si somos más asá, si cambiamos la manera de hablar, el vocabulario, no hay ninguna restricción. El funcionamiento de partidos políticos, ¿por qué los partidos políticos se han degradado, se han reducido a prácticamente nada? Bueno, porque así lo quieren los integrantes de ese partido político. Eligen pésimos candidatos sin formación de ningún tipo, sin experiencia, no hay diagnóstico de los problemas nacionales y tampoco se soluciona. Por ejemplo, la vida del país es muy cara. ¿Por qué? Porque la Caja del Seguro Social puede aumentar las cuotas como le parezca. Al legislador se le olvidó que si yo le otorgo a estas instituciones una autoridad, tengo que establecerle un límite. Así es. Es lo que yo llamo la otra mitad del Estado. Nos faltó. Tenemos mucha autoridad y poca regulación, pocos límites. La electricidad se calcula con los costos del ICE, los costos que entra lo que sea. Ilimitados más una utilidad. Entonces nosotros pagamos los privilegios, el despilfarro y cómo causa un efecto dañino la electricidad cara en el país. Hidrocarburos, no queremos resolver el tema del monopolio de Recope. Entonces establecemos privilegios e impuestos sobre los combustibles, pero no establecemos una regla. La ley podría haber prohibido una gran cantidad de componentes en esa fórmula para calcular el costo de los hidrocarburos, de los combustibles. Eso causa un efecto dañino en toda la población. Y el agua y muchos otros servicios públicos aumentan
aumentan porque no existen unas regulaciones legales. ¿Y por qué no se quieren hacer esas regulaciones legales? Porque los partidos políticos creen que así debe funcionar el país. Entonces, pero también, don Fabián, me parece que uno de los problemas, y le doy toda la razón en lo que está diciendo, uno de los problemas es, volvemos a la sala constitucional, y no es la sala per se, es que hasta el 2018 absolutamente todo se le consultaba, salía el primer debate en la asamblea y automáticamente se le consultaba a la sala constitucional si estaban de acuerdo, si todo estaba bien. Y eso generó muchos frenos a muchas propuestas que simplemente eran de trámite por la interpretación que se daba. Y le pongo un ejemplo ya en el periodo anterior, un proyecto precisamente sobre la caja para el trabajador independiente. Se estaba modificando el artículo 3 de la ley constitutiva porque si ahí se hizo, ahí se deshace o ahí se modifica en la propia ley fundamental de la caja. Se le agregó un párrafo y la sala constitucional dijo que era inconstitucional porque se tomaban acciones invasivas sobre la autonomía de la institución. Entonces, ahí quedó, no se pudo tramitar en el segundo debate. Y vamos al mismo punto de hasta dónde la bicicleta tiene que ir pedaleando entre todos o hasta dónde cada uno tiene que tener su propia funcionalidad. Sí, pero de nuevo, los diputados pueden eliminar de la ley de la jurisdicción constitucional la consulta facultativa previa de los diputados. ¿Por qué no lo hacen? Porque les gusta utilizar ese instrumento. Y de hecho usted sabe que muchas veces hay diputados que votan favorablemente un proyecto de ley para quedar bien con un grupo. Pero luego firman la consulta de constitucionalidad diciendo, ese proyecto de ley que yo acabo de firmar es contrario a la Constitución. Que yo lo acabo de aprobar con mi voto es contrario a la Constitución. Sí, totalmente. Lo puede resolver la Asamblea Legislativa y del otro lado de la sala constitucional podría decir, yo no acepto una consulta cuando los diputados han votado a favor, ¿verdad? Pero bueno, la Asamblea lo puede resolver. No es la Constitución, es la Asamblea. Y en ese entendido, don Fabián, donde ese tipo de orquestamiento jurídico desde la Asamblea podría ir, si empieza a caminar en función de la Constitución, podría ser mucho menos leyes, más sencillo el engranaje institucional y muchísimo menos burocracia para resolver los problemas del país. Mire, por ejemplo, usted tiene razón, la ley de empleo público va a corregir muchos problemas creados por ley y por los intereses de los partidos políticos. Todo esto de los pluses ya no se pueden autorizar ahora. Yo no puedo tomar los fondos públicos y repartirlo entre los funcionarios públicos. Pero ¿por qué no se había hecho antes? Porque los partidos políticos se benefician, porque unos están dentro del gobierno hoy, mañana están afuera, pero en una función pública. Luego vuelven a regresar a la Asamblea Legislativa. Mañana pasan a una institución descentralizada. Entonces, por supuesto, no van a tomar decisiones que afecten sus propios intereses. Pero no es que está en la Constitución el problema, ¿verdad? Todo el tema de estos privilegios, regulaciones, se pudo haber resuelto hace 30 años. Bueno, ya ahora no se pueden firmar esas convenciones colectivas, el salario va a ser el salario único, etcétera. Eso es un primer paso. Ahora, ¿por qué no quisieron los diputados mejorar la regulación respecto de instituciones descentralizadas? Bueno, la sala constitucional se metió ahí diciendo que ciertamente no era una buena idea que planificación, el ministerio sea, por llamarlo así, regulador ni del poder judicial ni de instituciones descentralizadas, pero pudieron establecer una regla que dijera, usted tiene que cumplir estas normas, las gestiona y las cumple usted, pero las tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no quieren. Vea, por ejemplo, el caso de las huelgas. ¿Cuándo se acabaron las huelgas? Bueno, cuando por fin se aprobó una ley que dice que se rebajan los salarios, se imponen sanciones, pero ¿qué dice esa ley? Que en el Ministerio de Educación sí pueden hacer huelgas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque ceden los diputados a intereses de esos gremios pensando que esos grupos van a votar por ellos. La huelga para el Ministerio de Educación está más laxa
que para los demás, ¿verdad? Eso lo crea la Asamblea Legislativa, no la Constitución. Don Fabián, ¿cuál es, ahora que usted toca el tema de la autonomía y ya la veníamos hablando con la caja, cuál es el verdadero límite o el verdadero potencial o el techo o el tamaño del techo de la autonomía constitucional de la caja, de las municipalidades, de las universidades, de algunas otras instituciones tipo PANI, que tienen rango constitucional y que el discurso de la función pública de quienes defienden el estatismo son intocables? ¿Cuál es el verdadero techo? ¿Cuál es la verdadera realidad? Sí, en realidad esa denominada autonomía o independencia es limitada, diría yo. ¿Por qué? Porque la primera regla es que la autonomía cede ante la ley. La ley es el límite de la autonomía. Si vemos la ley de la Universidad de Costa Rica, dice que habrá unos órganos, la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, hay una auditoría, hay algunas reglas sobre empleo, la materia laboral muy escasa, muy poca. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si estas normas de empleo público de hoy se hubieran aprobado en 1943? ¿Qué hubiera pasado? Nada. Así habría nacido la Universidad de Costa Rica. No habrían podido firmar sus convenciones colectivas donde se sirven con cuchara grande, no se hubieran puesto los salarios gigantescos, cuando van a hacer un aumento de salario no hubiera podido aumentarse como le parece, sino que habría existido desde el año 43 reglas legales para cada una de estas materias, igual con las otras universidades. La Caja del Seguro Social, usted ve su ley y tiene regulaciones de ese tipo sobre órganos, sobre competencias. ¿Qué pasa si lo hubiéramos integrado en el año igual, creo que es 40 la ley de la caja, y hubiéramos dado la ley de empleo público? Así habría nacido y no estaríamos discutiendo una sola palabra sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la autonomía consiste en otra cosa. Es, por ejemplo, en el caso de la universidad, cómo se imparten, cuáles son las materias que se van a impartir, lo que se denomina la libertad de cátedra, cuáles investigaciones se van a hacer, cuáles son las opiniones, que se pueden expresar en una clase, cómo elegir a sus propias autoridades, el autogobierno, ¿verdad? Aunque la ley puede establecer algunas reglas, no el resultado, pero sí unas reglas, ¿verdad? Podría decir, tienen que ser elecciones universales, de concurso libre, etcétera, etcétera. Puede regular también la materia, digamos, estatutaria en cuanto al personal y establecer una serie de reglas de concurso. Por ejemplo, hay universidades donde la gran mayoría de los profesores son interinos. ¿Y por qué? Porque así juegan al interior de estas universidades. La ley podría decir, estas son las reglas de gestión interna en materia de concursos para el acceso a los cargos de profesores, y podría establecer reglas, por ejemplo, de que tiene que haber contratados estudiantes en un porcentaje en funciones administrativas y no personal, no solo personal permanente. Por ejemplo, 70-30, como las universidades de otros países que contratan a los estudiantes a hacer función administrativa, pero es temporal, ¿verdad? Porque son estudiantes. Esas reglas se podrían imponer. Entonces, cuando se dice que esta ley de empleo público es contraria a la autonomía, se esconde en realidad estos, llamémoslo así, abusos internos que exceden el concepto de autonomía y que causan un gigantesco gasto para la sociedad costarricense. Pero tiene en este momento una aplicación e interpretación basada en esas condicionantes ideológicas, constitucionales de la sala, en algunos casos, de yo soy intocable. Y, por ejemplo,
eso por dicha no trascendió en el tema de la reelección de los alcaldes, pero sí es un fantasma que se asoma cada vez que se toca cualquier tipo de legislación en función de esas instituciones. Sí, pero eso no está en la Constitución, digamos, repito, siguiendo nuestro tema principal. Creo que algún día llegará una asamblea legislativa que no es esta, ¿verdad? Que va a tomar la decisión de poner orden en todo el sector descentralizado del Estado. En primer lugar, tendrá que cerrar instituciones algunas que ni siquiera desde el día que se crearon tenían una razón de ser, pero menos hoy. Segundo, ¿cuál va a ser la regulación por ley de esta autonomía uno por una de las instituciones? Tendrán que tomar la decisión tarde o temprano, y eso no significa que en la caja del Seguro Social se le va a decir a alguien cómo operar el corazón o cómo operar el hígado o una pierna. Eso es la actividad propia de la caja del Seguro Social, cómo curar. No va a pasarse una ley que diga, cómprese esta medicina para una enfermedad. Claro. Eso es absurdo. Y yo creo que sí, sería un exceso de la potestad legislativa, pero sí poner orden al interior de la caja del Seguro Social en los gastos gigantescos administrativos, en privilegios, salarios de doctores, mientras que la gente, los doctores y las enfermeras y los auxiliares están con grandes necesidades y la parte administrativa protegidos por una falsa autonomía, tomando decisiones en materia de finanzas, de compras, de contratación administrativa. Ahí habrá que hacer. Y las demás instituciones, acueductos, ¿verdad? El ICE, por ejemplo, las reglas internas deberían decir cuáles van a ser las limitaciones de gasto, de organización en materia de electricidad o telecomunicaciones, ¿verdad? Así es que todo esto es causado por una inacción de los partidos políticos, o mejor dicho, por un resultado consciente, porque así perciben el Estado, lo perciben como un aparato grande, ineficiente, privilegiado. Don Fabián, se han dado corrientes, y lo conversábamos en otro programa anteriormente, que dicen es necesaria una nueva constitución. Usted ya nos dijo que la constitución actual es fuerte, que no tiene por qué tocarse, que más bien si se aplica la norma constitucional, la parte jurídica legal estaría más a tono con la realidad de un país que la necesita. Pero a su óptica, ¿habría que hacer algún tipo de reforma parcial de la Constitución para poder aceitar esa máquina que nos dirige? Yo creo que no. Vea usted, cuando usted llega donde un doctor y usted empieza con un diagnóstico que muchas veces es equivocado. Me duele algo o me pasa algo. Usted ya hizo un diagnóstico y muchas veces el doctor le dice, eso no es lo que tiene usted. O sea, ese es el síntoma, pero no es el diagnóstico. Si a usted le duele el estómago, pero su problema no es en el estómago, por ejemplo. Entonces, igual pasa con este análisis, que es lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es mi diagnóstico? Es que el país está funcionando mal, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a ver a la Constitución. Bueno, unos poquitos dicen, el problema está allá arriba en la Constitución. Pero el doctor les dice, no, mire, una vez examinada su dolencia, el problema no está en la Constitución, el problema está aquí abajo, en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué elegimos partidos políticos irresponsables como los que hemos tenido los últimos 8 años, con gente incapaz? ¿Por qué? Bueno, porque eso lo tomamos la decisión los costarricenses. Es decir, ¿por qué elegimos tales y cuales personas en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué los partidos políticos están conformados así o así? ¿Verdad? El diagnóstico es otro. El diagnóstico es, allí está el problema. Usted tiene un problema en el hígado y no en el estómago, por decirlo así, o en el hígado y no en el cerebro.
Entonces, si usted lee los artículos y los libros que han escrito unos cuantos que andan con esa tesis, le plantean a ustedes unas tesis ideales de la necesidad de cambio y cómo no debe haber resistencia a la evolución y a tener una sociedad mejor. Pero entonces decimos nosotros, bueno, supónganse que cambiamos una constitución y arreglamos unas cuantas cosas ahí. Van a variar los precios de la electricidad. Van a variar la potestad de la caja de subir y subir y subir y subir las cuotas para cubrir los gigantescos gastos y despilfarros que tiene y que no lo dirige a los doctores y a las enfermeras y a las medicinas. Vamos a cambiar el tema de los hidrocarburos, de Recope. No, la constitución, la constituyente, digamos que termina, tiene un montón de reglas ahí nuevas y toda la realidad del país sigue igual. Va a haber mejores carreteras, van a estar pavimentadas o más acueductos, o va a haber más hospitales, no. Entonces, si nosotros seguimos ese análisis y no vamos a cambiar el estado de las carreteras, ni el mal funcionamiento de las instituciones, ni los grandes precios de la economía que tanto daño nos causan, ¿verdad? Electricidad, agua, hidrocarburos, caja del Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué la constituyente? En cambio, el peligro es terrible. Vea lo que pasó en Chile. Convocan a una asamblea constituyente y la ley erróneamente le asigna cuotas a diferentes grupos, cosa que eso es hasta antidemocrático, ¿verdad? Pero resultó que como eso no se puede saber, los grupos que conformaban, por ejemplo, cuotas, a su vez tenían en realidad una ideología común y era el socialismo. Entonces, el 75% de la Asamblea Nacional Constituyente de Chile eran socialistas, son socialistas. ¿Y cuál fue el resultado? Una constitución concebida con reglas antidemocráticas tan fuertes que convertían a Chile en un país autocrático socialista, que el mismo pueblo que eligió por 80%, ¿ya? Tomó la decisión de convocar a la constitución, la rechazó masivamente. Esa es la prueba. O sea, oiga, la mayoría pidió una nueva constitución y la mayoría rechazó el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando se discutió en Chile se habló de lo mismo que en Costa Rica. Es que queremos un cambio. Dicen, la constitución de Pinochet, le hace la constitución de Chile. ¿Cuál es la norma antidemocrática que tiene? Ninguna. Si desde que salió Pinochet, la concertación, que son la mayoría de los gobiernos, es un gobierno de centro izquierda, son gobiernos de centro izquierda. Bachelet y todos ellos son gente democrática. Entonces, ¿cómo pudieron vivir tantísimos años en democracia con una constitución supuestamente pinochetista? Nos engañaron. No era necesaria un cambio en la constitución chilena, ¿verdad? Pues igual en Costa Rica. El riesgo de abrir una constituyente es que nadie sabe lo que va a resultar. No sabemos cuáles van a ser los diputados y qué piensan. Y una vez que se convoca, no tenemos nada que hacer. Entonces, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Mi recomendación es que dediquémonos a arreglar los problemas del país, que son administrativos y legislativos, antes de pensar en poner en peligro a Costa Rica y terminar siendo un país autoritario socialista. Ahí hubo un grupo de costarricenses, Poder Ciudadano ya, si no me equivoco el nombre, hace unos años, que impulsaban cambios en la cantidad de diputados, en la forma en que se escogían y en la distribución geográfica o territorial. En algún momento hubo par de días donde sonó muy fuerte con mucho viento a favor, viento de cola a favor, la propuesta de ellos al final, por dicha, no caminó. Pero ese cambio en la forma de escoger a los diputados me parece que es lo mismo que convocar a una constituyente, es abrir una caja de Pandora y al final de cuentas se puede desarmar el castillo que está armado sin posibilidad de armar uno nuevo. Bueno, sí, no, yo estoy muy de acuerdo con ese proyecto por lo siguiente. Uno de los problemas del funcionamiento de la Asamblea
es que cada vez tiene menos representación popular. Si me falla la memoria, pero digamos, si en 1949 había un diputado por cada, no sé si eran 30,000 personas o menos, pues esos mismos 57 entre 5 millones nos da una cifra muy alta. Ahora no sé cuánto es, pero son 60,000 o algo así, personas. Entonces, cada vez el diputado representa menos personas. Este proyecto lo que pretende es crear los distritos electorales como el sistema inglés, alemán, Estados Unidos, y que las personas voten en su distrito electoral. Digamos, varios cantones juntos es un distrito, son un distrito electoral. Sí. Y luego hay posibilidad de elegir, pero también de destituir, el recall de los Estados Unidos y otros países. Eso, y al aumentar el número de diputados, pues mejora esa representación y mejora también la posibilidad de que más ciudadanos participen de la política y compense, aunque siempre se necesiten partidos políticos, compense el mal funcionamiento de los partidos actuales, o por lo menos los tradicionales, ¿verdad? Como Liberación, La Unidad, y metamos al PAC ahí como partido tradicional, aunque ahora el pueblo lo desapareció. Entonces yo creo que sí es importante pensar con calma que necesitamos una refundación de la Asamblea Legislativa, y yo le agregaría hasta la reelección consecutiva de diputados, que fue eliminada en 1949 sin ninguna razón, porque nunca fue un tema de la revolución del 48. Entonces sería una asamblea más representativa y más profesional. ¿Qué opina de la idea de Pilar Cisneros, la diputada, de que el candidato presidencial se pueda presentar sin un partido que lo respalde? No, viera que eso es un error, porque también crea esos peligros, ¿verdad? Yo creo que es importante la necesidad de fundar un partido político, porque necesita en primer lugar una agrupación de personas, aunque usted diga, bueno, ahora se recogen firmas en todas partes, sí, pero de los 27 o 29 o 30 partidos políticos que pretendían participar de las elecciones, al final creo que fueron 27 o 25. Eso ya nos dice que no es tan sencillo, y de ese grupo, de esos 25 o 27 partidos, al final los que recibieron una votación significativa fueron, no sé, 7 o 9, ¿verdad? Entonces, siempre es importante mantener la obligación de conformar un partido político para acceder a esos cargos públicos, porque de otra manera van a aparecer, como decían unos expertos de República Dominicana, hasta narcotraficantes, delincuentes, corruptos, que financiando sus propias campañas para salir electos a la Asamblea Legislativa. Y eso no es conveniente, produce una dispersión y una atomización todavía superior a la que tenemos hoy. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a la democracia costarricense en el corto plazo, don Fabián, para ir terminando este programa de Red Democrática que se está transmitiendo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la 89.1? Mira, la democracia costarricense es fuertísima. Cada costarricense es la democracia, con excepción de los socialistas y los del Frente Amplio y todos esos que nos quieren llevar a un modelo diferente. La verdad es que cada tico es la democracia. Todos circulamos libremente por el país, nos dedicamos a nuestras actividades, vamos a votar libremente, opinamos de lo humano y lo divino libremente, y yo no veo ni un solo síntoma de debilitamiento de la democracia. Hay problemas de los partidos políticos, hay problemas de funcionamiento de la administración pública, hay problemas de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, pero la democracia y el sistema republicano es de los más sólidos del mundo. No hay, con muy pocas excepciones, costarricenses que quieran transformarse en una dictadura como la de Nicaragua, la de Cuba, o las restricciones socialistas de los suramericanos, ¿verdad? No, voluntariamente no lo vamos a hacer los costarricenses. Así es que yo creo que el hecho de que haya problemas, que los hay en todos los sistemas democráticos del mundo,
no significa que el sistema en sí está mal o que los valores republicanos democráticos de los costarricenses han cambiado. Me parece que es muy sólida, tal vez de las democracias más sólidas del mundo. Los ticos no vamos a permitir que cambie nuestra libertad y nuestra posibilidad de conformar nuestro propio gobierno. ¿Qué consejo finalmente, don Fabián, le podría dar usted al Ministerio de Educación Pública, que es la encargada de formar a las nuevas generaciones que no necesariamente, obviamente no conocieron la fundación de la Segunda República, no vivieron el crecimiento institucional de la democracia de la Segunda República y que en este momento están expuestos a demasiada información desinformada? No sé si aplica el criterio, pero quiero usarlo así en esta ocasión, y el que son los nuevos ciudadanos en el corto plazo, en las escuelas y colegios. ¿Qué recomendación le daría a usted para poder fortalecer esa democracia y que pueda seguir adelante? Mire, yo le recomendaría a la ministra de Educación y todo su equipo revisar los programas con un hilo conductor, educación para la democracia. Es decir, que el sistema educativo funcione primero para ser el bastión de nuestro sistema republicano de libertad y democracia. Y segundo, para darnos información. Lo primero es un valor, son valores, y lo segundo es información. Matemática y todo lo demás es información, pero formarnos en democracia. Y en tercer lugar, educación para la excelencia. Que aprendamos a competir, a ser los mejores, a saber que el que es mejor gana y se supera, y que no sea un sistema donde hacemos la curva de las notas. Los malos, los que no estudian, los vagabundos son premiados en contra de los que son superiores. Tenemos que aprender que el que es mejor gana, se supera. Y si con esas tres reglas, creo que nuestro país cambiaría. El otro día, y termino diciendo, en una película irlandesa, mostraba que en la clase cada semana, por unos exámenes que hacía, unas preguntas que hacía la profesora, ponían a los chiquitos en primer lugar, en el primer asiento. Y eso era el orgullo. Y toda la clase entendía que había que competir por ser excelentes. No sencillamente que usted escoge el asiento de atrás porque le gusta, no, usted va atrás porque es de los malitos de la clase. Entonces, la excelencia, la competencia y el surgimiento por el esfuerzo debe ser uno de los grandes valores del Ministerio de Educación de Costa Rica. Muchísimas gracias, don Fabián, por todos sus aportes, por la lectura constitucional del país. Esperamos tenerlos nuevamente en Red Democrática. Muchas gracias, muy amable por la invitación, cuando ustedes quieran. Gracias, y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía en redes sociales y en la FM. Nuevamente les agradecemos por estar con nosotros, y en los próximos días vendremos con más entrevistas, más enfoques y más desarrollo de la Costa Rica que queremos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.